¿Ahora? Sí, ahora. Sí, bueno, le daba las gracias a Alberto y le decía, como siempre, muy sugerente. Y os esperamos en el segundo turno. Ahora le vamos a dar la palabra a Pau Marie Clos. Te paso la palabra, Pau. Pues muchísimas gracias, ante todo, por esta invitación a estar en esta mesa. Es un placer para mí, como miembro de Federalistas de Esquerra, que lo soy desde hace muchísimos años, y fundador, junto a otras personas, de Federalistas de Aragón, que no quiero dejar de mencionarlo, porque además, digamos, que mi vida transcurre últimamente en Aragón y soy diputado por Aragón, o sea que, bueno, pues, y mantengo, digamos, la afiliación a Federalistas de Esquerra. Es decir, que más que se señalaba al principio, miembro del PSOE, que puede responder acerca de, bueno, qué va a hacer el PSOE de cara a las próximas elecciones, pues me gusta pensar que respondo como federalista, como persona interesada en estas cuestiones, ni mucho menos experta, pero bueno, como académico incluso, y en último lugar como diputado del PSOE, ¿no? En todo caso, obviamente estoy abierto a cualquier pregunta que se me formule como miembro del PSOE. En todo caso, prefiero además también hablar en mis responsabilidades actuales, que son las de presidente de Comisión de Exteriores, que no es exactamente la comisión que se ocupa de la Unión Europea. Eso es un papel que corresponde a Susana Sumelzo, que acredito que tiene una situación muy complicada y no ha podido venir por esta situación familiar. En todo caso, yo lo primero que quiero decir es que las elecciones, desgraciadamente, van a venir muy marcadas por una situación que es muy probable que se prolongue, que es la situación de la guerra en Ucrania. Yo vengo de Kiev. La semana pasada estuve en Kiev con motivo, digamos, de este año transcurrido de guerra salvaje en el corazón de Europa, porque Kiev, a todos los efectos, bueno, es la capital de un país europeo. Deambular por Kiev es muy similar a hacerlo en cualquier ciudad centroeuropea y es muy fácil identificarse con su causa, ¿no? Y la guerra está transformando Europa. Está transformando Europa para mal, evidentemente, pero también para bien en algunos aspectos. Y esto puede sonar muy contundente y algo paradójico, pero la guerra también ha tenido ciertos efectos movilizadores en Europa que hablan bien de la capacidad de Europa de reaccionar frente a situaciones críticas, capacidad que no ha tenido siempre. Evidentemente, hay que hacer un preámbulo y decir que la guerra es una tragedia que genera, obviamente, bueno, en este momento vamos por encima de los 200.000 fallecidos, fundamentalmente militares, pero también población civil. Se han traspasado muchas líneas en esta guerra, es decir, se han violado, digamos, se ha violado las normas que nos hemos dado en el orden internacional, pero más allá de eso se han cometido crímenes muy salvajes. Yo tuve la oportunidad de ir a Irpin, a Borodianka, a Busha, lugares, bueno, pues que resultan inimaginables, ¿no? La devastación producida por las tropas rusas en, bueno, pues barrios muy parecidos. Yo siempre, digamos, hago la comparación, o sea, cuando me dicen ¿a qué se parece Borodianka? Pues yo, que he vivido mucho en Barcelona, se parece a Belviche. Y en Belviche, pero se parece en este momento a Belviche con todas las torres básicamente atravesadas por misiles, derruidas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, evidentemente, la guerra es una desgracia, evidentemente las incertidumbres que provoca, digamos, son muy grandes y por tanto es muy difícil hacer anticipaciones del contexto en que nos vamos a encontrar en mayo de 2024. Los efectos colaterales de la guerra en otros países
están siendo muy grandes, están siendo muy importantes para nosotros en términos de inflación, están siendo todavía más, la incidencia está siendo todavía más fuerte en los países del sur global por el encarecimiento de materias primas, fundamentalmente alimentación y fertilizante. Es decir, que el contexto general es muy negativo, pero al mismo tiempo, digamos que la guerra está provocando una transformación acelerada de Europa en muchos aspectos, ¿no? El que se ha destacado muchas veces es que nos estamos cobrando conciencia de ciertos pecados originales de dependencia respecto al gas ruso, de falta o desatención hacia cuestiones geoestratégicas que podían representar una amenaza y están representando una amenaza. En ese sentido, Borrell lo ha dicho muchas veces, la guerra está provocando un despertar geoestratégico y es algo que, está siendo muy relevante. Yo ayer llegué de Estocolmo, donde teníamos la conferencia de la PES, de la Política Exterior y de Seguridad Común, y fundamentalmente se habló de este despertar geoestratégico que en buena medida se lo debemos a Ucrania. Se lo debemos a Ucrania porque la lucha que están llevando a los ucranianos para ser europeos nos muestra claramente que ser europeos pues puede ser, digamos, una travesía muy sangrienta para algunos, y que nuestros entornos, nuestros vecindarios son vecindarios turbulentos que cualquier día nos pueden obligar a trastocar nuestras líneas de actuación ordinarias e instalarnos en escenarios bastante inimaginables, ¿no? Yo creo que hay un segundo aspecto muy positivo que está emergiendo de esta situación, que es el hecho de que a pesar de las dificultades estamos sabiendo preservar la unidad. Y esto no es un aspecto baladí, es decir, Europa está atravesada por muchas diferencias que se ejemplifican en cualquier foro europeo, se ejemplifican en el Parlamento, se ejemplifican en una conferencia como la de ayer de Política Exterior y Seguridad Común, pero a pesar de todo conseguimos llegar a políticas consensuadas. Y esas políticas están pasando por una posición de apoyo explícito e inequívoco a los ucranianos en esta defensa, que es defensa del orden internacional, pero también es defensa para ellos de su soberanía y de su integridad territorial, ¿no? En ese contexto yo creo que la primera responsabilidad de los federalistas europeos es contribuir a trabajar por esa unidad, ¿no? Trabajar por ese apoyo que necesita Ucrania, y al mismo tiempo que trabajamos por ese apoyo que necesita Ucrania, que es en este momento el máximo valedor del orden internacional en que los federalistas y todos los demócratas podemos trabajar, al mismo tiempo reconocer la existencia de matices, reconocer la existencia de discrepancias, reconocer el derecho a que se planteen voces críticas, a que Europa es una entidad diversa en la que caben todos y, digamos, intentar evitar procesos de estigmatización de aquellos que se apartan, digamos, de estos valores comunes que defendemos los europeos. Es decir, un elemento central de la identidad europea es aceptar la diferencia y aceptar, digamos, el diálogo, la conversación sobre estas diferencias, ¿no? La guerra ha disparado un elemento que estará en el debate preelectoral, que es el elemento securitario, ¿no? Y en ese sentido, ese elemento securitario, antes de que se desatara la guerra, pues estaba sobre la mesa. Borrell hizo un planteamiento absolutamente novedoso
en la brújula estratégica. La brújula estratégica como mecanismo para dotarse de nuevas estructuras de gobernanza en la gestión de la política exterior y de defensa común, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que debemos evitar que la respuesta a la guerra se pueda circunscribir a, al reforzamiento de capacidades militares de los estados, sino a la creación de nuevas estructuras de gobernanza que, digamos, entronquen con ese planteamiento previo que ya había hecho Borrell y que se desarrollan hacia la, bueno, pues, consolidación de un nuevo modelo de seguridad que contribuya, digamos, a reforzar la autonomía europea. Es decir, más Europa significa también desarrollar la brújula estratégica, la propuesta de Borrell, hacernos más autónomos desde la perspectiva también de seguridad y defensa, en un mundo en que, bueno, pues tradicionalmente Europa ha contado, digamos, con el hermano mayor americano para delegarle, para transferirle muchas responsabilidades de defensa, pero el hermano mayor americano nos está diciendo desde hace mucho tiempo que su interés por Europa es decreciente, que su concentración la quiere dirigir hacia el Indo-Pacífico y que debemos ocuparnos de nosotros mismos. Ese ocuparnos de nosotros mismos debería ser que la Unión Europea se ocupe de nosotros, no que cada Estado empiece a invertir desaforadamente, de forma descoordinada, de forma no armonizada con los demás, ¿no? Entonces, más Europa para nosotros puede también representar en este sentido más seguridad europea y más defensa europea. Es decir, en este momento confrontamos, digamos, un vecino que va a seguir allí. Es decir, yo el otro día escribía en El País una tribuna en que cuestionaba la idea de que Rusia, si llega a perder la guerra, va a colapsar. No, vamos a tener un vecino, digamos, complicado en nuestras fronteras, en nuestra frontera este, porque después quiero hablar también un poco de la frontera norte y de la frontera sur. Y ese vecino nos va a plantear retos y frente a esos retos tenemos que estar preparados, ¿no? En el horizonte, los federalistas estamos obligados a evitar que toda la atención se concentre, por una parte, en cuestiones de seguridad, volveré a eso, y por otra parte, en cuestiones de seguridad en el este de Europa. Hay otras regiones que afrontan retos muy importantes de seguridad y de política digamos, reto para nuestra política exterior. Es decir, tenemos ahora una política exterior volcada hacia el este, una política exterior que puede todavía, digamos, escorarse más hacia el este, porque en este momento hay determinados países que ven su seguridad muy amenazada. Estoy hablando de los bálticos, de Polonia, de otros países que pueden incorporarse a la Unión Europea, Moldavia, Ucrania, los Balcanes, bueno, que nos están pidiendo, bueno, una focalización en el este. Pero nosotros tenemos desafíos muy amplios desde muchas perspectivas, ¿no? Ayer estaba esto en la conferencia de la paz que se celebraba en Estocolmo, y los suecos, los noruegos y los finlandeses están muy interesados en que prestemos atención a lo que está ocurriendo en el Ártico. El Ártico, digamos, es, bueno, un espacio donde se dirimen, digamos, cuestiones geoestratégicas muy importantes y cuestiones fundamentales que tienen que ver con la preservación de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático. Y Rusia ha dejado de ayudar, evidentemente. Rusia ya no es un cómplice en ese espacio. Bueno, eso plantea retos de enorme calado para la Unión Europea. Cómo gestionar el Ártico sin colaboración de Rusia, sino más bien con todo lo contrario, con la actitud obstruccionista
de erosión, ¿no? A nosotros nos interesa fundamentalmente la atención al Mediterráneo. Y en el Mediterráneo se dirimen retos extraordinarios, que tienen que ver con lo que está ocurriendo en el norte de África y que tienen que ver con lo que está ocurriendo en el Sahel, que tienen que ver con tensiones nacionalistas que podemos ver en diferentes lugares, pues en el Mediterráneo oriental, entre Grecia y Turquía, por ejemplo, en el Mediterráneo occidental, entre Marruecos y Argelia. Bueno, tenemos una situación muy complicada en el Mediterráneo, todo esto agravado por el cambio climático, agravado por el desarrollo demográfico de algunos países, la falta de perspectivas de los jóvenes en el norte de África, la presencia rusa en el Sahel, Burkina Faso, Mali, estaban ya en Libia, la existencia de estados fallidos que no pueden controlar pues su situación, por ejemplo, en relación a la migración. Bueno, Libia lleva muchos años en una especie de guerra civil. La situación en el Mediterráneo es potencialmente explosiva y en ese sentido tenemos nosotros como federalistas que queremos una política exterior equilibrada que pueda, digamos, satisfacer las aspiraciones, las demandas, las necesidades de todos los entes que componen esa federación. No podemos permitir una política exterior volcada en el este. Necesitamos una política exterior de 360 grados, ¿no? No he mencionado el Ártico, he mencionado el sur. Evidentemente, la relación transatlántica también tiene que estar en esta política exterior. Por tanto, digamos, he hablado fundamentalmente de política exterior, porque es el campo del que me ocupo en el Congreso, pero y de seguridad, que es el tema, bueno, pues que en este momento desgraciadamente tenemos sobre la mesa, pero tenemos que evitar que la agenda securitaria se lo coma todo, eclipse todo, y en este momento corremos un serio riesgo de que esto pueda ser así. Y he precedido este argumento de la apuesta también por desarrollar esta agenda securitaria, ¿no? Porque tenemos un cierto peligro, y yo lo he visto expresado incluso en la voz de ciertos comisarios, de que, bueno, ahora estamos en defensa y lo próximo, he escuchado a un comisario, al comisario griego, chinas, hablar de que las próximas elecciones van a ir de seguridad en todos los aspectos, ¿vale? Decía, va a ser de seguridad en temas de defensa, va a ser de seguridad por lo que respecta al orden público. Hay una cierta preocupación en muchos países acerca del auge de ciertas formas de delincuencia, de ciertas formas incluso de terrorismo, pero fundamentalmente países del centro Europa están viviendo, y Suecia, por ejemplo, es un país donde, bueno, pues la extrema derecha ha obtenido unos resultados muy buenos, agitando, digamos, el espantajo de la inseguridad en la vida cotidiana y asociándolo con la migración de determinados lugares. También en el debate alemán está muy presente, digamos, la posibilidad o no de integrar a ciertos colectivos culturales. Es decir, corremos un cierto riesgo de que este debate de seguridad se extienda de alguna manera a todos los campos que se puedan plantear en el debate preelectoral, ¿no? Y allí perderíamos, bueno, pues los federalistas de raigambre más progresista, perderíamos una oportunidad de desarrollar alguna de las patas que a nosotros más nos interesan. Y en ese sentido, esos son patas que tienen que ver con las inversiones económicas, es decir, una de las cosas que debemos celebrar en los últimos años en Europa es la respuesta a la pandemia a través de los Next Generation y que se cobrara conciencia de que es posible hacer política keynesiana, que es posible plantearse retos de inversión
de gran calado en campos como bueno, el desarrollo tecnológico, la digitalización y sobre todo la lucha contra el cambio climático. Yo creo que una apuesta a la que no podemos renunciar, y en ese sentido, cuando se me apelaba a decir lo que va a hacer el PSOE en todos estos aspectos, pues me atrevo a anticipar que este es uno de los grandes campos en los que vamos a insistir, en la necesidad de que la Unión Europea participe en la generación de bienes públicos, tú lo decías, digamos que se comprometa y ocupe un espacio cada vez mayor en la generación de bienes públicos, ¿no? Y acabo con otro bien público que para mí es fundamental, y es fundamental que introduzcamos en el debate, y es el desarrollo del pilar social. Y en ese sentido, yo que no soy de su corriente ideológica, debo felicitar, digamos, a la presidencia de von der Leyen por haber empujado este pilar social, seguramente gracias a un comisario socialdemócrata, pero bueno, pues se está hablando de cosas que no se habían hablado nunca, ¿no? O sea, se está hablando de protección al desempleo y cómo financiar, digamos, los ERTES, ¿no? Se está hablando de rentas mínimas, se está hablando de negociación colectiva, se está hablando de garantía infantil. Yo, antes de estar en Exteriores, era alto comisionado de lucha contra la pobreza infantil y un académico dedicado a cuestiones de lucha contra la pobreza infantil. Bueno, es una evolución, un desarrollo que yo no hubiera anticipado nunca, y en ese sentido tenemos más Europa en temas tan importantes como la lucha contra la pobreza infantil o la garantía juvenil. Es decir, que el pilar social, digamos, es el gran caballo de batalla de la izquierda para las nuevas elecciones, y evidentemente, si me preguntáis qué va a hacer el PSOE va a estar allí. Va a ser más Europa, va a ser más Europa social, sin olvidar el gran reto que tenemos en relación a cuestiones de seguridad, de las que evidentemente no vamos a abdicar de responsabilidades. Es decir, la brújula estratégica ha sido impulsada por un compañero de partido mío, por un compañero federalista, y el PSOE va a estar el primero ahí, pero el pilar social es nuestra prioridad en la medida en que, bueno, decía Norberto Bobbio que la principal razón de ser de la izquierda es la lucha por la igualdad.